Una noche cualquiera, en un pequeño restaurante de carretera, la rutina se arrastraba lentamente entre tazas de café tibio y platos sin brillo. El zumbido del letrero de neón parpadeaba sin entusiasmo en la ventana. Camila Navarro, agotada pero aliviada de que su turno estuviera por terminar, limpiaba el mostrador por milésima vez. Entonces, la campanita sobre la puerta sonó. Esperaba a algún camionero solitario o a un cliente habitual con insomnio, pero en su lugar, entró un hombre que parecía sacado de otra realidad. Traje impecable, porte seguro, y una mirada que parecía acostumbrada a dominar cualquier espacio. Camila lo siguió con la vista, sorprendida por su presencia. Él se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad como si le pertenecieran. Ella se acercó a tomar la orden, y sin siquiera mirar el menú, él dijo con voz baja y firme, café negro. Asintió en silencio y se alejó. Cuando volvió con la taza, él apenas la notó. Camila ya estaba acostumbrada a ese tipo de indiferencia, pero algo en su forma de ser le hizo sentir que este cliente era diferente. Y entonces ocurrió. Cuando él buscó su billetera para pagar, algo cayó al suelo, una fotografía. Camila se agachó para recogerla y, al verla, el corazón se le paralizó. Aquella sonrisa dulce, esos ojos cálidos, era su madre. La misma mujer que la había criado sola, que había muerto hace apenas unos años. La misma foto que Camila había visto cientos de veces en su caja de recuerdos. Sus dedos temblaban. Levantó la imagen y con la voz hecha un susurro apenas audible, preguntó, ¿de dónde sacó esto? El hombre alzó la mirada, por primera vez viéndola de verdad. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Camila le mostró la foto, sujetándola con fuerza. Porque tiene una foto de mi madre. Él vaciló apenas un segundo. Fue sutil, pero Camila lo notó. Luego volvió a cerrar su rostro en una máscara impenetrable y tomó la foto, sus dedos rozando los de ella. Debes estar confundida, respondió, guardándola en su billetera como si fuera cualquier cosa. Pero Camila no estaba confundida. Su madre tenía una copia idéntica en casa, guardada en una cajita de terciopelo. Ella conocía cada pliegue, cada sombra. Esa no era una coincidencia, no estoy equivocada, insistió, con firmeza. ¿Por qué la tiene? Él suspiró, ajustando el puño de su traje. No tengo que darte explicaciones. Y antes de que ella pudiera reaccionar, se levantó, dejó un billete de $100 sobre el mostrador, y se dirigió a la puerta. El pánico estalló dentro de Camila. Iba a irse. Y con él, todas las respuestas, salió corriendo detrás, tropezando con una bandeja en su apuro. Él ya iba hacia un auto negro brillante estacionado afuera, donde un chofer lo esperaba con la puerta abierta. Ella lo alcanzó justo cuando él puso la mano sobre la manilla. Por favor, gritó. Solo dígame cómo conoció a mi madre. Él se detuvo un instante, giró apenas para mirarla, su mirada fría, distante. Y con una voz que parecía más un mandato que una respuesta, dijo, olvida esto. Subió al auto. La puerta se cerró. Y en segundos, desapareció en la noche. Camila quedó sola, de pie en la acera, con el corazón desbocado y más preguntas de las que podía contar. ¿Quién era ese hombre? Y por qué tenía una foto de Evelyn Navarro, una madre soltera sin pasado ni conexiones con la élite. Pero una cosa era segura, no pensaba dejarlo así. Iba a descubrir la verdad, costara lo que costara. Camila no pegó un ojo esa noche. Sentada en su diminuta mesa de cocina, frente a una vieja laptop, sus dedos recorrían frenéticos el teclado. No tenía nombre, ni tarjeta de presentación, ni recibo con alguna pista. Solo ese rostro, esa voz, y la forma en que él la había mirado, como si hubiera visto a un fantasma. Comenzó buscando entre los hombres más poderosos de la ciudad, magnates, empresarios, inversionistas, uno a uno, iba descartando nombres hasta que, de pronto, lo encontró. Emiliano Morel. Director de Morel Global Enterprises. Un imperio inmobiliario con presencia en todo el país. Camila se quedó paralizada al ver su foto en pantalla. Era él, no había duda, leyó artículo tras artículo. Premios, fundaciones, reconocimientos, pero nada, absolutamente nada lo conectaba con su madre. No había relación pasada, ni mención de Evelyn Navarro, ni fotos antiguas. Era como si su madre jamás hubiera existido para él. Y sin embargo, llevaba su foto en la billetera, la sangre le hervía. La había mirado como si ya no significara nada. Como si no reconociera ese rostro que claramente guardaba como un tesoro. ¿Cómo se atrevía a negarla? A la mañana siguiente, Camila tomó el primer autobús al centro. Frente a la torre de cristal de Morel Global, respiró hondo. Estaba nerviosa, sí, pero decidida. Entró como una ráfaga. El edificio era intimidante, moderno y silencioso. Caminó directo al mostrador de recepción. Necesito ver a Emiliano Morel, dijo con firmeza. ¿Tiene cita? Preguntó la recepcionista sin levantar la vista. No. Pero es urgente. La mujer soltó un suspiro. El señor Morel no atiende sin cita.
Camila lo esperaba. Nada de esto iba a ser fácil. Observó el entorno, guardias en los ascensores, empleados mostrando tarjetas para cruzar los torniquetes. Ella no tenía acceso, pero entonces lo vio, un joven distraído, con una carpeta bajo el brazo y un café en la otra mano. Caminaba rumbo al ascensor, claramente apurado. Camila se le acercó con paso decidido. Espera. Se te olvidó enviarme el informe. El señor Morel lo pidió esta mañana. El chico parpadeó, desconcertado. ¿Cuál informe? Ella soltó una queja falsa, como si ya estuviera harta del caos. El informe, el que tenía que revisar antes de las 10. Y justo cuando él pasaba su tarjeta, ella se deslizó detrás de él, atravesando los torniquetes sin que nadie notara. El guardia apenas levantó la vista. Camila estaba adentro, subió al último piso con el corazón en la garganta. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, se encontró con un vestíbulo elegante y sobrio. Un asistente de traje oscuro se le acercó de inmediato. ¿Tiene cita con el señor Morel? No, dijo, sin rodeos. Pero necesito verlo. Es sobre mi madre. El asistente frunció el ceño. Él no recibe visitas dígale que se trata de Evelyn Navarro. Y que no pienso irme. El hombre vaciló, luego desapareció tras una puerta. Los minutos se hicieron eternos. Camila sentía las piernas temblarle. Entonces, la puerta se abrió. Y Emiliano Morel apareció. No parecía sorprendido. Ni enojado. Solo, resignado, caminó hacia ella con calma y dijo en voz baja, ven conmigo. Camila lo siguió hasta su oficina. El despacho era amplio, con ventanales que mostraban la ciudad como un tablero de ajedrez. Él cerró la puerta tras ella, sin decir una palabra. Se giró lentamente, con el rostro tenso, pero contenido. Camila no esperó más. ¿Por qué tienes una foto de mi madre? Preguntó con la voz quebrada, pero firme. Emiliano caminó hacia su escritorio, abrió el cajón con calma, y sacó su billetera. Con delicadeza, colocó la foto sobre la mesa. Ella la reconoció de inmediato, la sonrisa cálida, los ojos dulces, su madre, joven, feliz. Un nudo se le formó en el estómago. No solo la conocí, dijo Emiliano al fin. La amé. La frase cayó como un trueno. Camila dio un paso atrás. ¿Qué dijiste? La amé. Y me alejé. Su voz sonaba hueca, pero sincera. Porque fui un cobarde. Mi familia jamás lo habría aceptado. Me amenazaron con quitarme todo, herencia, empresa, reputación. Y yo, los escuché. Camila apretó los puños, sintiendo el calor subirle por la cara. La dejaste por dinero. Él asintió, sin tratar de justificarlo. Quise regresar cuando ya era tarde. Ella se había ido. Sin dejar rastro. Nunca me habló de ti, susurró Camila. Lo hizo para protegerte, dijo Emiliano, su voz quebrándose por primera vez. De mí, la habitación se volvió insoportablemente silenciosa. Camila sentía que el aire pesaba. Todo en lo que había creído, se estaba resquebrajando frente a ella. Sin decir una palabra más, giró y salió de la oficina, dejando a Emiliano solo con sus fantasmas. Esa noche, revolvió entre las cosas de su madre. Buscaba algo, cualquier cosa, que le diera respuestas. Entre cartas antiguas y recuerdos de infancia, encontró una pequeña bolsa de terciopelo escondida en el fondo de una caja. Al abrirla, descubrió un colgante de plata, con 3 palabras grabadas: perdona. Ama. Comienza. En el reverso, una fotografía descolorida. Él. Joven. Sosteniendo a su madre entre risas. Y un papel con la caligrafía de Evelyn. Este era tu padre. Lo guardé para ti. Algún día lo entenderás. Camila rompió en llanto. Su corazón estaba hecho trizas, pero dentro de esa devastación, también sentía algo nuevo, claridad. Al día siguiente, regresó. Entró al edificio con el colgante en la mano. Esta vez, no mintió. No se coló. Caminó directo al mostrador, y cuando la recepcionista la miró con fastidio, Camila colocó la joya sobre el vidrio con firmeza. Dígale, que su hija está aquí. En menos de un minuto, 2 guardias de seguridad se acercaron, pero antes de que pudieran decir una palabra, una voz profunda los detuvo. Déjenla pasar. Era Emiliano. Estaba parado al final del pasillo, con el rostro sereno, pero los ojos turbios de emoción contenida. Se dio media vuelta y volvió a su oficina sin decir más. Camila lo siguió. Esta vez, su corazón no temblaba de rabia, sino de algo más complejo, algo parecido a la posibilidad de sanar. Cuando la puerta se cerró, ella colocó el colgante sobre el escritorio. Explícame esto. Él lo miró. Sus dedos temblaron cuando rozaron el grabado. No lo levantó, solo lo observó como si fuera lo único que aún no conectaba al pasado. Ella, lo conservó, murmuró casi para sí mismo.
No solo lo conservó, dijo Camila, con la voz llena de un dolor nuevo. Lo guardó para mí. Con una nota. Diciéndome que tú, eras mi padre. El silencio se instaló como una tormenta muda. Emiliano respiró hondo. No lo sabía. Nunca supe que había quedado embarazada. Nunca supe de ti. ¿Por qué la dejaste? Lo interrumpió ella, con la mirada clavada en él. Él asintió. No discutió. No se defendió. La busqué. Años después. Pero ella ya no estaba. Cambió de ciudad, de nombre. Lo hizo para que no la encontrara. Camila tragó saliva. Las piezas encajaban, pero dolían como espinas bajo la piel. Ella creía que te estaba protegiendo de mí, añadió Emiliano. Tal vez, tenía razón. Camila se quedó quieta. En su cabeza, se cruzaban todas las preguntas sin respuesta, todas las heridas abiertas, todos los «y sí». Pero también estaban las palabras grabadas en la joya. No sé si pueda perdonarte, confesó. No hoy. Tal vez no mañana. Él se mantuvo firme. No suplicó. Solo la miró con ojos sinceros. No te lo pido. Solo quiero que sepas que, si alguna vez quieres conocerme, no como el hombre que cometió un error, sino como alguien que quiere enmendarlo, estaré aquí. Camila respiró profundo. Su mundo seguía patas arriba, pero por primera vez, no sentía que estaba huyendo. Con suavidad, se colocó el colgante. Su madre se lo había dejado por una razón. No para imponerle una verdad, sino para darle algo que ella nunca tuvo, la posibilidad de elegir. No sé qué viene después, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondió Emiliano. Pero tal vez, eso esté bien. Camila sintió. Dio media vuelta y salió. No corriendo. No escapando. Salió con la cabeza en alto, sabiendo que no estaba cerrando una puerta, solo estaba decidiendo si quería cruzarla. Porque a veces, el futuro no se trata de borrar el pasado. Se trata de tener el valor de escribir algo nuevo. Juntos. ¿O no? Pero con verdad. Camila bajó por el ascensor sin mirar atrás, pero el peso del colgante en su pecho le recordaba cada paso. No era una despedida. Era un comienzo. Uno incierto, sí. Pero suyo. Por primera vez, ella tenía el control de la historia. Durante los días siguientes, el mundo siguió su curso, ajeno al terremoto que había sacudido su vida. Pero dentro de ella, algo se había movido. No lo decía en voz alta, pero volvía, cada tanto, a la nota de su madre, al rostro de Emiliano, al temblor en su voz cuando habló de arrepentimiento. Pasaron semanas. Hasta que una mañana, mientras limpiaba la barra del mismo restaurante donde todo comenzó, una clienta dejó olvidado un periódico. Camila lo ojeó sin mucho interés, hasta que lo vio. Una foto. Emiliano. Una nota pequeña, discreta. Fundación Luz de Vida inicia programa de becas para jóvenes sin padres. Proyecto liderado por Emiliano Rivera. Su corazón dio un vuelco. No supo si era un intento de redención, un gesto de culpa, o un acto de amor. Pero sintió, por primera vez, que él no solo quería ser su padre. Quería ser mejor. Esa noche, al llegar a casa, volvió a abrir la caja de madera. El colgante brillaba suave bajo la luz cálida. Lo sostuvo en la palma. Lo sintió. ¿Perdón? ¿Amor? Comienzo. Camila sonrió, no porque todo estuviera bien, sino porque por fin había espacio para que algo lo estuviera. Aún no era el momento de decir, papá. Pero tal vez, algún día, y eso, por ahora, bastaba, porque a veces, las verdades más duras son las que nos abren la puerta a los milagros más sinceros. Y tal vez, solo tal vez, una foto en una billetera no era el final, sino el principio de una historia que aún estaba por escribirse. Pasaron los meses. Camila no volvió a buscarlo, pero tampoco dejó de pensar en él. Cada vez que pasaba frente a uno de los edificios con el apellido, Rivera, tallado en la entrada, algo en su interior se encogía. No de rencor, sino de un anhelo silencioso que no sabía cómo nombrar. Hasta que un día, mientras caminaba por el parque con una amiga, vio un cartel que la detuvo en seco. Primera gala benéfica de la Fundación Luz de Vida. En honor a Evelyn Carter. Abierto al público. Entrada gratuita. Su madre. Su nombre. En grande. Camila sintió que el aire se le escapaba del pecho. No necesitó pensarlo. Fue. Con el corazón en la garganta, pero con el alma decidida. El evento se llevó a cabo en un jardín iluminado por faroles suaves y música de cuerdas. Todo era elegante, sobrio, pero profundamente humano. Una pantalla proyectaba imágenes de niños beneficiados por el programa, mientras una voz contaba sus historias. Y entonces lo vio. Emiliano, de pie frente al micrófono, vestido con sencillez, pero con una emoción tan transparente que hacía temblar a todos los presentes. Esta fundación no existe por culpa de mis errores, dijo.
Existe gracias a una mujer que fue más valiente que yo. Evelyn Carter. Y a una joven que me enseñó que a veces el perdón no se da, se construye. Camila sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. Ella no está aquí esta noche, continuó él. Pero su luz sí. Porque vive en cada niño que recibe una oportunidad, en cada madre que no se rinde y, si la vida me lo permite, en cada momento que aún me quede para honrarla, y para ganarme el derecho de conocer a quien más me importa. No dijo su nombre. No hizo señas. No buscó entre la multitud, pero Camila supo que esas palabras eran para ella. Al terminar, se acercó sin prisa. Él estaba solo, de pie, mirando las estrellas como si le hablara al pasado. Estuvo hermoso, dijo ella. Él volteó. No sonrió, no se movió, solo la miró con una mezcla de asombro y gratitud. Gracias por venir. Ella sintió. Luego, con la voz apenas un susurro, añadió, tal vez, podríamos cenar. No para hablar del pasado. Solo para empezar. Y por primera vez, Emiliano sonrió. No como un empresario. No como un hombre poderoso. Sino como un padre. Uno que sabía que, aunque había llegado tarde, aún tenía tiempo. Y así, sin promesas, sin títulos, sin condiciones, padre e hija comenzaron algo nuevo. Una historia sin prisa, escrita con verdad. Y con amor. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Camila y Emiliano comenzaron a verse con cautela, como dos desconocidos que compartían una herida común. No hablaban del pasado, no aún. Pero compartían cafés, caminatas breves, silencios llenos de significado. Y poco a poco, sin que nadie lo notara, el vínculo fue creciendo. No era fácil. Había días en los que Camila sentía rabia. Otras veces, tristeza. Pero también había risas inesperadas, recuerdos compartidos, gestos pequeños que empezaban a construir algo nuevo. Emiliano no intentaba reemplazar lo perdido. Solo estar presente. Una tarde, mientras veían fotos antiguas en la sala de Camila, ella le entregó algo. Era el colgante. Creo que te corresponde guardarlo un tiempo, dijo ella. Él lo tomó con manos temblorosas, como si sostuviera algo sagrado. ¿Estás segura? Camila sintió. Solo un tiempo. Hasta que yo también esté lista para cargarlo sin que duela. Emiliano entendió. No dijo nada. Solo lo guardó con respeto, como quien sabe que el amor no se exige, se honra. La relación siguió avanzando. Pero no todos estaban contentos. Hubo quienes, en el círculo de Emiliano, no vieron con buenos ojos esta nueva cercanía. Una joven desconocida, sin apellido ni fortuna, ahora caminando a su lado. Directivos, familiares, socios, uno en especial, Leticia Morel, su exprometida y socia silenciosa de muchos años. Leticia había esperado pacientemente su momento. Había sido la sombra detrás del poder, la voz que aconsejaba, la aliada leal, hasta que Camila apareció. Y con ella, una amenaza a todo lo que Leticia creía suyo por derecho. Así que empezó a moverse. Primero fueron rumores discretos, después informes confidenciales, luego fotos manipuladas. Leticia sabía cómo sembrar dudas sin dejar huella, y funcionó. Un día, Camila recibió un sobre anónimo en el restaurante. Dentro, copias de artículos, notas de prensa antiguas, y una carta. ¿Realmente crees que él vino por amor? ¿O solo porque la prensa empezaba a descubrir su pasado? No te equivoques, Camila. No eres su hija. Eres su salvación. Camila sintió cómo se le partía el alma en dos. Todo lo que había construido con esfuerzo, todo lo que empezaba a sanar, era solo una mentira bien armada. Cerró el sobre, lo guardó en su bolso, y salió del restaurante sin decir una palabra. No sabía si debía creerle a Emiliano. Pero necesitaba saberlo. Y esta vez, no se detendría hasta descubrir toda la verdad. Esa misma noche, Camila se plantó frente a la casa de Emiliano. No pidió permiso, no anunció su llegada. Solo tocó la puerta con fuerza, el corazón a punto de estallar. Emiliano abrió sorprendido, pero apenas vio su rostro supo que algo no estaba bien. Necesito que me digas la verdad, dijo ella sin rodeos, entrando antes de que él pudiera reaccionar. Toda. Sin rodeos. Sin excusas. Emiliano cerró la puerta en silencio. No intentó detenerla, ni suavizar la tormenta. La condujo a su estudio, donde todo había comenzado, donde la primera vez le mostró la foto de Evelyn. Encontré esto, dijo Camila, lanzando el sobre el escritorio. ¿Es cierto? ¿Viniste a buscarme para protegerte? ¿Para limpiar tu imagen? ¿No soy más que un escudo para tu reputación? Él no contestó de inmediato. Caminó hasta la ventana, como si necesitara aire para poder sostener la respuesta. Luego giró lentamente hacia ella. Te encontré porque necesitaba saber si habías nacido, si era real. Pero me quedé porque te vi. Porque eras tú. No por lo que la prensa decía,
no por mi imagen. Me quedé por lo que sentí la primera vez que me miraste como si no valiera nada, porque en ese momento entendí que todo lo que había construido no servía de nada si tú no estabas en mi vida. Camila no dijo nada. El silencio era un muro grueso, indescifrable. Sí, al principio fue egoísta, admitió Emiliano, sin esconder el dolor. Buscaba redención. Pero después te vi, fuerte, leal, honesta, como tu madre. Y supe que eras mi segunda oportunidad, no para limpiarme, sino para amar bien por primera vez. Camila sintió que su mundo se partía de nuevo. Pero esta vez, de una forma distinta. No por traición, sino por la verdad cruda, desnuda. Por una confesión que no pedía perdón, pero ofrecía amor. ¿Y Leticia? Preguntó entonces, casi en un susurro. Ella sigue siendo parte de tu vida. Emiliano la miró directo a los ojos. Leticia fue parte de mi pasado. Tú, eres mi presente. Y si me dejas, también quiero que seas mi futuro. Camila no respondió. Caminó hasta el escritorio, tomó el sobre, lo rasgó en dos y lo dejó caer al suelo. Después, con voz temblorosa, dijo, no me mientas nunca más. Emiliano asintió, con los ojos húmedos. Ella no lo abrazó. No lo besó. Solo se quedó de pie, respirando hondo, intentando entender si ese era el comienzo de algo nuevo, o el cierre de una herida que por fin merecía sanar. Lo que sí sabía, era que después de esa noche, su vida no volvería a ser la misma. Semanas después, el rumor se esparció como fuego entre los medios. La hija oculta del magnate Emiliano Rivera aparece tras años de silencio. Camila, ahora en el centro de miradas que nunca pidió, se mantuvo en silencio. No dio entrevistas. No buscó fama. Pero el pasado, disfrazado de periodista, tocó a su puerta más de una vez. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, una joven reportera la interceptó. No con cámaras ni micrófonos, sino con una pregunta simple: ¿qué se siente descubrir que tu padre es uno de los hombres más poderosos del país? Camila la miró, serena. Ya no había rabia, solo verdad. Se siente como descubrir que lo importante no es el apellido, sino lo que haces con él. Y siguió caminando. Desde entonces, todo cambió. Emiliano, movido por la fuerza de su hija, comenzó a financiar centros de apoyo para madres solteras. Pero esta vez sin publicidad, sin fotos, sin discursos, solo acción. Camila, por su parte, dejó el restaurante. Estudió diseño, tal como su madre había soñado. Abrió su propio taller en un rincón cálido de la ciudad. Lo llamó Raíces, en honor a Evelyn. A lo que fue. A lo que sigue vivo. Emiliano iba cada sábado a verla. No como empresario. No como salvador. Solo como un hombre buscando redención a través del amor. Y Leticia. Leticia no lo soportó. Cuando los titulares la ignoraron y el dinero de Emiliano dejó de girar en torno a su necesidad de validación, se fue. Dejó su mundo, sus fiestas, sus lujos, y desapareció. Algunos dicen que se mudó a Europa. Otros, que intentó hundir a Emiliano con un escándalo. Pero ya nadie la escuchó. Porque la historia que el mundo había decidido seguir, era la de Camila, una mujer que nació entre sombras. Pero eligió brillar con luz propia. Porque a veces, el milagro no es encontrar a tu padre, es encontrarte a ti misma. Y eso, no tiene precio. Años más tarde, en una galería de arte pequeña pero luminosa en el corazón de la ciudad, se celebraba una exposición especial. El nombre en la entrada decía simplemente, Raíces, la fuerza de una madre, la verdad de una hija. Dentro, las paredes estaban cubiertas de diseños textiles, bocetos, fotografías y piezas únicas que narraban una historia sin palabras. En una esquina, una vitrina protegía una cadena de plata con un colgante grabado: perdonar. Amar. Comenzar. Al lado, una pequeña nota escrita a mano, de Evelyn, para Camila. Para que nunca olvides quién eres. La galería estaba llena. Personas de todas partes se habían reunido no solo para ver arte, sino para sentir algo real. Entre ellos, Emiliano, ya con el cabello más gris, caminaba entre las piezas con una mezcla de orgullo y humildad. Nadie lo reconocía por su fortuna. Lo conocían por ser el padre de Camila. Y él, por fin, entendía que ese era su mayor título. Camila saludaba con calidez. No hablaba de escándalos ni de herencias. Hablaba de su madre, de sus raíces, de cómo había elegido transformar el dolor en creación. Y cuando le preguntaban si estaba en paz, solo respondía: estoy en verdad. Y eso es más que suficiente. Al final de la noche, cuando todos se fueron, Emiliano se acercó a ella en silencio. La abrazó como quien cuida algo sagrado. Gracias por no cerrarme la puerta, susurró él. Camila le devolvió la mirada con ternura. Gracias por no rendirte. Y así, entre lienzos y memorias, quedó sellado algo más grande que un apellido, una nueva historia. La historia de una hija que decidió sanar.
de un padre que eligió quedarse, y de una madre cuya fuerza, aún desde el silencio, seguía guiando cada paso, porque al final, la sangre no siempre elige, pero el amor, sí, y desde aquel día, la vida ya no volvió a ser la misma. Camila no solo reconstruyó su historia, la transformó. No lo hizo para probarle nada al mundo, ni para complacer a quien la abandonó, sino por ella, por su madre, y por todas las mujeres que han sido invisibles en las historias contadas por otros. Su taller, Raíces, se convirtió en un refugio para muchas mujeres con pasados rotos, con sueños olvidados, con silencios que pesaban. Allí encontraban algo más que hilos y telas, encontraban voz. Camila les enseñaba que cada puntada podía ser una palabra, cada diseño una declaración, y cada pieza una forma de sanar. Emiliano seguía visitando el taller. Ya no con culpa, sino con gratitud. A veces solo miraba desde la puerta, sabiendo que lo importante no era ser perdonado, sino demostrar, día tras día, que merecía estar allí. A veces, los domingos, cocinaban juntos. Comidas simples, sin lujos. Camila contaba anécdotas de Evelyn, y él escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro que nunca pensó recibir. No hablaban del pasado. Hablaban del presente. De cómo seguir. De cómo amar, sin condiciones. Y en el rincón del taller, colgada en un marco de madera tallada a mano, estaba una sola frase. Las raíces que no se ven, son las que más sostienen. Camila había elegido honrar su verdad, no esconderla. Había elegido quedarse, no huir. Había elegido sentir, no endurecerse. Y en esa lección, se volvió libre. Años después, cuando Camila ya era madre, su hija le preguntó una tarde mientras tejían juntas en el patio: «Mamá, ¿quién era la señora de esa foto que tiene sobre el piano?». Camila sonrió. No fue una sonrisa triste, fue una sonrisa llena de orgullo, de paz, de historia. Era mi madre, tu abuela Evelyn. Una mujer fuerte, valiente y silenciosa. Me enseñó que a veces el amor se demuestra no quedándose, sino dejando ir. Pero también me enseñó que algunas verdades duelen, y otras, liberan. ¿Y el señor de la otra foto?, preguntó su hija, señalando a Emiliano. Camila miró hacia la imagen enmarcada. Era una foto tomada años atrás, en la inauguración del centro comunitario que habían fundado juntos, un lugar dedicado a madres solteras, artistas emergentes y jóvenes sin hogar. Ambos estaban riendo, con la complicidad de quienes han pasado por el fuego y han decidido seguir caminando, juntos o separados, pero en paz. Él fue mi historia inconclusa, que un día decidí continuar con nuevas páginas. No fue perfecto. Pero fue valiente. Y, al final, eligió quedarse. La niña no entendía todo, pero abrazó a su madre y dijo: «Entonces yo quiero parecerme a las dos». Y así, el legado continuó, no como una herencia de riquezas o nombres, sino como una herencia de decisiones. De perdón. De fuerza. Porque hay historias que no se escriben en libros ni se cuentan en voz alta. Hay historias que se bordan en el alma, y que viven, generación tras generación, en el corazón de quienes eligen amar, a pesar de todo. Y aunque Camila nunca escribió un libro sobre lo que vivió, su historia se volvió leyenda en su comunidad. No por escándalo, ni por fama, sino porque hablaba de algo que todos buscaban y pocos se atrevían a enfrentar: la verdad del corazón. Cada prenda que diseñaba llevaba un mensaje oculto. No bordaba marcas, bordaba mensajes. Uno decía: «Te reconozco, aunque el mundo no lo haga». Otro: «El amor que no se dijo, también existe». Y uno, que se convirtió en su favorito: «No me rompí, me reacomodé». Personas de todo el país comenzaron a llegar a su taller. No solo por su talento, sino por lo que se sentía al entrar: verdad, calor, y una especie de esperanza que no necesitaba explicación. Emiliano, ahora jubilado de su empresa, se convirtió en voluntario del centro comunitario. Cocinaba, limpiaba, y escuchaba historias. Aprendió a estar sin dominar, a dar sin esperar, a amar sin condiciones. Un día, mientras ambos colgaban luces para una feria navideña en el centro, él la miró y dijo: «Gracias por no cerrarme la puerta». Camila respondió con la misma calma con la que había reconstruido su vida: «Gracias por atreverte a tocarla». Y así siguieron. No como en las películas donde todo es perfecto, sino como en la vida real, donde el amor verdadero se mide en actos pequeños, decisiones valientes y silencios que también hablan. Porque el verdadero final feliz, no es el que cierra una historia, es el que la vuelve a abrir, cuando ya todos pensaban que estaba terminada. Con los años, la historia de Camila y Emiliano no solo se volvió inspiración para otros, sino también una brújula para quienes creían haber perdido el rumbo. Muchas madres jóvenes llegaban al centro con miedo, con dolor, con historias que no sabían cómo contar. Camila las recibía con una taza de té y una mirada que decía: «Te entiendo, yo también estuve ahí». Nunca les daba respuestas, les hacía preguntas, preguntas que abrían puertas, preguntas que sanaban. ¿Qué necesitas soltar para volver a respirar? ¿A quién necesitas perdonar para volver a mirarte al espejo sin culpa? ¿Qué historia te estás contando, que ya no te sirve? Y mientras ellas hablaban, ella bordaba. Era su forma de sanar junto a ellas. A veces,
Emiliano la miraba desde lejos, desde ese lugar donde solo los que han aprendido a amar en silencio pueden estar. Sabía que no podía borrar el pasado, pero sí podía sostener el presente. Una tarde, mientras jugaban con los nietos en el jardín del centro, Camila le susurró, ¿sabes por qué nunca te dije, papá, cuando era niña? Emiliano la miró con el corazón temblando. Porque no lo fuiste, pero hoy, si tú quieres, puedo llamarte papá. Él no respondió. Solo cerró los ojos y dejó que una lágrima cayera sobre sus mejillas, mientras la nieta más pequeña se subía a sus piernas y gritaba, abuelito. Es tu turno de contar un cuento. Y sí, esta vez, él tenía una historia para contar. Una historia donde el perdón no era un acto, sino una forma de vivir. Con el paso del tiempo, la Casa de las Verdades Calladas, como terminaron llamando al taller de Camila, se convirtió en un refugio para quienes no sabían cómo seguir, pero tampoco querían rendirse. Camila no se volvió famosa por sus diseños, sino por lo que provocaban, lágrimas contenidas, abrazos largos, cartas escritas después de años de silencio. Cada persona que salía de ahí, se llevaba más que una prenda, se llevaba el valor de mirarse sin máscaras. Una tarde de otoño, mientras el viento jugaba con las hojas del jardín, Emiliano encontró a Camila sentada sola, mirando una caja vieja de cartón. Dentro, una pila de cartas jamás enviadas. Todas con la misma firma, tu padre, Emiliano. Ella lo miró sin miedo. Nunca te las mandé porque no sabía si las merecías leer, pero ahora sé que yo sí merezco soltar. Le extendió la caja, y él, con las manos temblando, la abrazó por primera vez como un padre lo haría con una hija que vuelve a nacer. No se dijeron más. Esa noche, Camila escribió una nueva carta. No iba dirigida a nadie. Iba para ella. Querida Camila, sobreviviste. No porque fuiste fuerte todo el tiempo, sino porque cuando te quebraste, elegiste volver a amar. Y la firmó con su nombre completo. Porque por fin, se sentía completa. Un año después, en el aniversario de la apertura del taller, organizaron una pequeña ceremonia. Llegaron decenas de personas, mujeres con sus hijos, hombres con historias guardadas, jóvenes con preguntas, abuelos con heridas que apenas comenzaban a entender. Camila subió a una pequeña tarima de madera. No llevaba discurso preparado. Solo el corazón en la mano. Cuando abrí este lugar, lo hice para sobrevivirme. Pero ustedes me enseñaron que no vine a este mundo a sobrevivir, sino a transformar. Pausó. Miró a Emiliano entre la multitud. Él la miraba como si cada palabra tejiera un hilo invisible entre ellos. Hoy no les voy a pedir que olviden. Les voy a invitar a recordar, pero distinto. Porque lo que dolió también nos enseñó. Porque lo que no fue, también dejó espacio para lo que sí puede ser. Porque lo que no dijimos, aún puede escribirse. En medio del silencio más profundo, una mujer del público gritó, gracias por enseñarnos a no tener vergüenza de nuestra historia. Y entonces comenzaron a aplaudir. No por lástima. No por la historia triste. Aplaudían porque se sentían reflejados. Porque sabían que, si ya pudo, ellos también. Camila bajó de la tarima y abrazó a Emiliano. ¿Sabes algo? Le dijo él. Nunca imaginé que lo que más me dolía, se convertiría en lo que más me acercaría a ti. Ella sonrió, sin responder. Porque algunas respuestas no se dicen, se sienten. Se viven. Se honran. Y así, entre telas, silencios rotos y nuevas palabras, Camila y Emiliano construyeron algo más grande que un taller, un legado. Uno que no hablaba de perfección, sino de presencia, uno que no prometía finales felices, pero sí inicios valientes, uno donde el amor no llegaba como un milagro, sino como una lección diaria. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a llamarlos, los que transforman con hilos invisibles. Porque aunque a veces las cicatrices no se veían, se sentían en cada abrazo, en cada historia contada sin vergüenza, en cada padre que aprendía a quedarse, en cada hija que decidía perdonar sin olvidarse de sí misma. Un día, Camila abordó una frase en la entrada del taller. Una que había escrito en uno de sus cuadernos viejos, en uno de esos días en los que sentía que no podía más. No somos lo que nos hicieron, somos lo que decidimos hacer con lo que nos pasó. Y debajo, una firma, Camila, hija del silencio, y madre de la transformación. Porque al final, eso fue lo que eligió ser. No la víctima. No la huérfana. No la herida. Sino la mujer que un día miró su historia a los ojos, y decidió escribir el final con sus propias manos. Desde entonces, cada persona que cruzaba la puerta del taller sentía algo distinto. No era solo el aroma de tela nueva o el sonido suave de las tijeras sobre el lino. Era como si el aire llevara consigo una promesa silenciosa. Aquí puedes volver a empezar, sin tener que olvidar quién has sido. Camila y Emiliano no lo decían, pero todos sabían que algo mágico había nacido entre ellos. No un lazo perfecto, sino uno real. Hecho de segundas oportunidades, de silencios respetados, de conversaciones a medias que bastaban con una mirada. Los domingos, sin falta, se sentaban juntos frente al ventanal del taller. Él con un libro entre manos. Ella abordando palabras que nunca se atrevió a decir en voz alta. A veces reía.
A veces lloraban. Pero sobre todo, estaban. Una tarde, una niña entró corriendo al taller con una carta arrugada en la mano. Aquí es donde enseñan a perdonar sin olvidar. Camila dejó su aguja y la miró con ternura. Aquí es donde aprendemos a amarnos, sin mentirnos. La niña sonrió. Emiliano le hizo un gesto para que se acercara. Ella se sentó entre los dos, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Y así, en medio de historias rotas, nuevas historias comenzaron a nacer. Historias que no necesitaban ser perfectas para ser poderosas. Historias como la de Camila y Emiliano, que empezaron como una herida, pero terminaron siendo hogar. Pasaron los años. El taller creció, pero no en metros cuadrados, sino en almas tocadas. Gente de otros barrios, incluso de otras ciudades, llegaba con una mochila invisible de recuerdos difíciles. Y al cruzar esa puerta, entendían que no estaban solos. Que lo vivido no los definía, pero sí los preparaba. Camila ya no era solo la fundadora del espacio. Era guía, hermana, madre simbólica de muchos que nunca habían tenido una. Emiliano, por su parte, se convirtió en un ancla para los que aún temblaban. Su silencio valía más que 1000 palabras. Su presencia era abrigo. Una tarde cualquiera, mientras el sol bajaba como oro líquido por las cortinas, Camila abrió un viejo cuaderno. El primero que había escrito, años atrás. Aquel donde había garabateado su dolor, sus ganas de huir, sus preguntas sin respuestas. Emiliano la observó desde la cocina, y sin decir nada, le acercó una taza de té. Ella levantó la mirada, sonrió, y susurró, ¿sabes qué descubrí hoy? Que no quiero cambiar mi historia. Por nada del mundo, él se quedó en silencio, como solía hacer cuando las palabras no eran necesarias. Porque al final, Camila había entendido algo que solo se comprende desde el alma. No se trata de borrar el pasado, sino de bordarlo con hilos nuevos. De pararse sobre el dolor, y parir belleza. De convertir cada sombra en una posibilidad de luz. Y eso fue lo que hizo. Lo que hicieron. Camila. Emiliano. Y todos los que pasaron por ese pequeño gran refugio. Fin. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a Historias de No Creer, donde seguimos compartiendo relatos que nos hacen reflexionar, y sobre todo, creer que todo es posible. No te pierdas el próximo capítulo.